el grupo de WhatsApp de que las charlas o las grabaciones se estaban cancelando. En Teams están todavía, porque las pueden copiar de ahí, o es que las están copiando en OneDrive, o cómo es la cosa, en OneDrive. Profe, creo que es que en el grupo de Teams algunas salen como que la grabación se vencerá en no sé cuántos días o así, pero uno puede buscarlas en archivos y ahí ellas están guardadas igualmente. Sí, porque sí, yo sé que es que el Teams cancela como cada periodo va cancelando las grabaciones, es lo que he observado. Bueno, voy a compartir la presentación que estamos llevando a cabo. Yo creo que está compartida mi pantalla. Ya está compartida mi pantalla, ¿cierto? Ok, voy a ubicarme el tema que continúa. Esta todavía no la he subido al Teams, ¿ya? Entonces el martes dejamos en este punto. En el planteamiento de establecer las condiciones ideales para el sitio de localizar un relleno sanitario. Entonces aparecen varias premisas, diría yo. Ser fácil y rápidamente accesible a los carros recolectores. ¿Qué quiere decir con esto? De que haya vías continuas, permanentes y en buen estado para yo desplazarme al sitio. Ejemplos que tenemos en Costa Rica es que estamos llevando residuos muy lejos. Estamos llevando residuos de un cantón hasta otros cantones donde está relleno sanitario. Y pueden ustedes observar a veces que hay municipios que están estableciendo la idea de tener estaciones de transferencia. La estación de transferencia es un elemento, como ustedes vieron, físico, una construcción. Lo que hace el municipio es construir un sitio donde se lleve los residuos que recolectamos, ¿sí?, periódicamente en la municipalidad a un sitio donde se tiene una especie de tráiler o un vehículo de mayor capacidad. Entonces, allí lo que se hace es tener un sitio para llevar la basura que se recolecta para trasladársela a otro vehículo. Y ese vehículo que tiene mucho mayor capacidad en volumen y peso, sea el que transporte el residuo hacia el sitio de disposición final. Ese es el tema que está manejando, por ejemplo, Turrialba, que está en proceso de diseñar, está diseñando su estación de transferencia para llevar volúmenes más grandes. O sea, no se justifica en vehículos pequeños de 15 o 20 toneladas que se recoge en la zona urbana hacerlos un transporte muy grande. Se hace costosísimo. Entonces lo que está planteando es eso. Y por eso tienen la premisa ya que tenemos que disminuir volúmenes. Sí, hagamos las acciones de valorización y de reciclaje, como se dice. Entonces, este es un punto más de orden económico y de tiempo. Esta otra condición, permitir su utilización a largo plazo, superior a 10 años. O sea, un sitio acondicionado para un relleno sanitario, en primer lugar, debe sufragar los costos de una inversión. Ejemplo, propiedad, compra del terreno o alquiler del terreno y todas las obras todo el planteamiento de diseño y todas las obras de preparación y adecuación del terreno y por ende operación y mantenimiento durante su vida útil. Entonces, a mayor vida útil es tener un proyecto más eficiente, más económico, en el caso, hablando solamente en términos económicos, hablando en términos ambientales y sociales es otro paseo. Los aspectos ambientales, a medida que yo tenga más residuos depositados allí, voy a tener mayores riesgos ambientales. Y también al tener más riesgos ambientales, yo puedo afectar también riesgos a la comunidad. Entonces, este proceso de largo plazo va en función de economía, básicamente,
y por ende todas las opciones que se proponen es para que se opere adecuadamente. Es lo mismo que hablamos cuando decimos que la construcción, que el diseño de un sistema de acueducto son 20 años, son 30 años, es igualmente. Sí, aquí no estamos hablando, en el acueducto estamos hablando de la vida útil de equipos, de infraestructura, de tanques y todo aquello. Aquí estamos hablando es de que cuánto tiempo es capaz ese sitio debidamente acondicionado de recibir residuos sólidos. Tener condiciones naturales que protejan recursos naturales, la vida animal y vegetal y sus cercanías. O sea, el sitio tiene que ser muy, en el momento que no tiene el relleno, pues yo diría que hay una coherencia y consistencia con todos los usos alrededor de él. Puede que ese sitio, vamos a cambiarle el uso, lo vamos a pasar de una actividad que tiene o que no tiene ninguna actividad productiva porque pudo ser, a ver, un tajo donde se sacó un gran material y quedaron allí unas cárcavas, unas pendientes, en fin, todos unos taludes, y es un terreno, entre paréntesis, inservible, pero el relleno lo puede utilizar. Entonces, lo que yo le vaya a construir allí, debo estar pensando a futuro qué le pasará al sitio y qué efectos irá a tener a sus cercanías en su vida ya final del relleno. Está localizado. Debe estar localizado, que no sea rechazado la población. Yo diría que este es el primer punto. El tema de Turrúcales es eso. La población está un poco molesta que allí se construya eso. Y tiene la razón. La experiencia de los rellenos no son buenas. Ya vimos, por ejemplo, el caso, ya ustedes ven, por ejemplo, a veces las noticias del relleno de la Carpio con problemas de operación, que derrumbe, que se cayó una celda, se cayó el río, en fin, olores de todo aquello. Una de las condiciones preponderantes, diría yo, es ofrecer tierra para cobertura en cantidad y calidad adecuada, lo más cerca posible o del mismo sitio. El no tener material de cobertura me genera un costo al relleno y por ende el costo por metro cúbico o tonelada dispuesta va a ser más caro. Entonces, este material de cobertura debe estar en lo posible dentro del mismo sitio y cercano. No preguntamos, pero tengo como cierta claridad que el relleno de Acerí no ha tenido necesidad de buscar material de cobertura externo, pero lo podíamos preguntar en la visita. Todos estos puntos son interesantes de consultar ya en un relleno operando. El relleno queda en este sitio y mis clientes están lejos o cerca. Al estar cerca, pues va a haber más claridad de que lleguen. A estar lejos, pues no va a haber claridad de que lleguen. ¿Por qué están llegando clientes de muy lejos? Porque no hay más sitios, porque no se han construido más sitios. Rara vez se encuentra un terreno con todas las condiciones realmente. Todos no cumplen las condiciones ideales, ¿sí? El ingeniero debe clasificarlos. Entonces aquí estamos en ese tema de que se deben de tener varias alternativas y debemos hacer una valoración de cada uno de ellos y con ende establecer un orden, una prioridad. Este tiene esto, y de pronto tiene mejor que aquel o que aquel otro. Lo dije anteriormente que de pronto las condiciones topográficas, las condiciones reales que tiene el sitio son las que yo creo que deben de tomar las decisiones. El precio puede ser algo muy después, ¿sí? Por situaciones de que la parte ambiental, la parte social y la parte técnica se debe valorar muy bien y establecer qué es lo que debo hacer para cumplir, que no se afecte ningún componente, ni el técnico, ni el operativo, ni el ambiental, ni el social. Cuando todo esto se ha hecho ya un panorama de que hay un orden de preferencias a cada sitio, la selección final, desafortunadamente, diría yo, parte de unas razones administrativas y políticas, y casi que la política hace la que toma la decisión.
muy bien lo dijo la ingeniera en la charla que nos dio el lunes pasado, que los dos rellenos que ellos operan han tenido situaciones en su arranque, en su decisión de inicio, en su decisión de ubicarlos. La Carpo puede haber sido una decisión de orden, que allí había un botadero. Entonces, tenía como la primera inyección, diría yo, de decir, convirtamos eso en un relleno sanitario y sigamos trabajando a esto. Veamos un poco el tema de ventajas y limitaciones. Ventajas y limitaciones de un relleno. Buenos días. Ventajas, buenos días, Silvia. Ventajas, hay muchas. Limitaciones, no las llamemos desventajas, también las hay. Entonces, mencionando algunas, la inversión inicial puede ser inferior en el caso de capital, que puede ser la compra del terreno, y todas las otras actividades pues se van dando paulatinamente. Los costos se van dando día a día, costos de operación, costos de mantenimiento, todo ese caso. Sin embargo, los costos de terrenos para rellenos sanitarios que cumplan una serie de condiciones también genera que ese lote puede tener algún costo alto. La adquisición, la limitación es difícil, debido, en primer lugar, que la comunidad no quiere. Sí, nosotros no, ninguna población o ninguna familia quiere que su relleno quede cerca de su casa. Así como también no quiere que quede una planta de aguas residuales, que quede un rastro, un matadero, por decir algo. ¿Ya? Hay otros aspectos, es que falta de conocimiento sobre la técnica, ¿sí? Lo que pasa es que los rellenos han tenido problemas de operación por circunstancias que se presentan, y entonces eso es lo que ha generado que él muestre que no es una obra de ingeniería ambiental permanente y que tiene fallas a veces, porque lo asocian con el término de que el relleno es un botadero a cielo abierto. Sí, hay gente que habla que no es el relleno, sino el botadero de basura. Sí, sí, es que lo que hacen allá es botar la basura y taparla. Y realmente eso es lo que ve la gente. Hay desconfianza, ¿cierto? Y hay falta de saneamiento legal del lugar. O sea, casi que los alrededores de los rellenos a veces se genera un proceso delicado. ¿Sí? A veces se generan localización de vivienda en condiciones muy aceptables. Los costos de operación, entonces vemos que la inversión inicial y los costos de operación, haciendo comparaciones odiosas, los tratamientos, por ejemplo, que hemos hablado, que de incineración, que de pirólisis, gasificación, los tres tienen algún costo de inversión inicial alto y los costos de operación también son altos. Entonces, es como la ventaja que puede tener con estos otros tratamientos, y que todos esos tratamientos me necesita a mí como me va a producir un residuo después de que pase el tratamiento. Entonces, aquí en el caso de costos de mantenimiento y los métodos de tratamiento, dice que el rápido proceso de urbanización, ¿qué pasa? Una limitación es que yo debo estar localizando un relleno cerca de donde está el productor, donde está la población, y entonces los terrenos cada día son más escasos, ¿sí? A medida que crece la población, pues nos tenemos que alejar de eso. Pueden ver ustedes dónde queda el relleno de Tecnoambiente en Miramar. Ahí queda totalmente aislado de población. Creo también el de Limón es un relleno también debidamente separado de la población. Ok. El relleno es completo, es un método completo, definitivo. Ya lleve usted lo que quiera y ya se queda. ¿Sí? Y la capacidad pues se diseña para que reciba todo. La limitación es que vulnerabilidad en la calidad de las operaciones, alto riesgo de transformarlo en botadero, principalmente por falta de voluntad política de los administradores para invertir fondos. ¿Por qué los rellenos sanitarios en Costa Rica los administra y los opera el sector privado?
el sector público no fue capaz de hacerlo. Y yo he hecho un paralelo que es más costoso, construir, operar un relleno que realizar la recolección. Posiblemente la recolección es costosita y maneja mucho personal y maneja mucho equipo, con muchas posibilidades de riesgo de que el equipo falle. En fin, ya ustedes ven que la recolección a veces se presenta ciertos problemas en los cantones. Aquí hay generación de empleo y aquí un limitante es que no se recomienda el uso de rellenos clausurados para construir viviendas o escuelas. ¿Qué pasa? Que aquí lo que yo estoy diciendo es que se genera empleo durante la operación de él, pero después, si no hay una opción clara de uso de él, muchos rellenos pueden usarse en actividades de parques, zonas deportivas y todo aquello. Eso puede ser una buena. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ese lote donde se definió el relleno, sí tenga esa visión de que allí va a haber un sitio para diversión en esos casos. Aquí hay una ventaja que dicen ellos, es que se recupera metano en los rellenos sanitarios que reciben más de 500 toneladas día. Entonces hay limitantes. En nuestros poblados pequeños, tener rentabilidad de gas metano es casi imposible. Entonces estamos hablando de rellenos de 2.000 toneladas. Pues sí, pues por eso EBI en Acarpio ya está produciendo energía para inyectarla a la red nacional y va a producir energía en Acerrí para hacer eso. Pero está dentro de los parámetros de que ese es el caso. Entonces, la limitación de esto es que la infraestructura que se tiene que construir es costosa y después es difícil. Otras ventajas rápidamente es que el lugar puede estar cerca del área urbana, como lo permite la existencia de lugares disponibles que reducen los costos, ¿sí? Requiere monitoreo luego de la clausura del relleno, no solo para controlar los impactos. ¿Qué quiere decir? Si yo lo hago muy cercano a la población, cuando opere, tengo que ser muy fino. Y cuando haga clausura, igualmente. Costa Rica tiene en este momento tres rellenos. Tiene un relleno clausurado que fue el de Riva Azul, tiene un relleno clausurado que es el de los Mangos en la Abuela y están en cierre técnico. Y tiene una parte también de un relleno clausurado aquí en Cartago y está en cierre técnico. O sea, ya tenemos tres rellenos en cierre técnico, que pueden convertirse en un problema, sí, si no se les hace buen cierre técnico. Profe, Sí, dígame. ¿cuál es el de Cartago? El de Cartago queda ahí por Paraíso. Se llama Los Mangos. Los Mangos no, ese se llama, queda por... Los Pinos, profe. ¿Cómo me dijo? Los Pinos. Los Pinos. Ese relleno sanitario ahí se llama Los Pinos. Y es un relleno operado por un privado y que estaba en un lote público, un lote de Paraíso y de Cartago. Y entonces ya el cierre técnico lo está asumiendo Paraíso y Cartago. Ya la parte que se quedó. Esa empresa que hizo ese relleno ahí Los Pinos consiguió un lote a la par y ya está operando un relleno sanitario porque ya le dieron los vistos buenos y todo aquello. Y ya Paraíso, por ejemplo, está llevando sus residuos sólidos ahí al relleno de Los Pinos, como ya como la etapa número 2, pero en un terreno propiedad del que hace la tarea del relleno. ¿Ya? Acerrí, por ejemplo, debe ser de EBI completamente. La Carpio no tengo claridad si el terreno es de EBI o es un terreno que era del Estado, ¿cierto? O sea, los terrenos del Estado son, digamos, los de la mayor opción que se pueden utilizar para eso. Si un municipio tiene un terreno que no lo está usando y es ocioso o que no está dentro del plan regulador para ser usado para vivienda, para cualquier cosa, para otras actividades, pues podría ser una alternativa, pero no es fácil que pase. Permite recuperar terrenos, entonces eso es lo que se busca, que ese terreno seleccionado trate de recuperarse. Puede, pero en limitaciones, puede ocasionar impacto ambiental a largo plazo. Los rellenos sanitarios de gran tamaño conviene analizar efectos de tráfico vehicular,
sobre todo los camiones que transportan residuos por las vías que influyen al sitio. ¿Qué le pasa a la zona por donde transportan esos carros? ¿Cuántos carros pueden estar llegando a Cerrí? Ya les dije, alrededor de 100 carros al día. 100 carros compactadores pasan por esa vía, tienen que llegar, pasar por Desamparados y pasar y dirigirse al relleno en Acerrí. ¿Qué problemas tiene esa comunidad? Pues lo que he visto yo en esa zona del camino al relleno es que habilitaron, mejoraron la vía de ingreso a la zona, ¿sí? Como una especie de acción del sector del Estado, y se han ido construyendo, desarrollando cosas más grandes alrededor de esa zona como efectos de desarrollo. Puede comenzar a funcionar con corto tiempo, ¿sí? Los pies situados alrededor del relleno pueden devaluarse. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al terreno vecino de un relleno? Puede perder valor. Ayer, el martes estábamos hablando del relleno Dos Pinos, que hay ahí unas, yo diría que unas quintas en la parte superior del relleno. Pero la gente que vivía ahí o que vive ahí, pues ya se acostumbró y posiblemente no ha tenido tantos problemas, o si no estaría en demandas y todo aquello ante el relleno. Se considera flexible porque puede recibir mayores cantidades, ¿sí? A medida, el relleno a medida puede, dependiendo de donde esté localizado y de la problemática que se tenga de residuos, ese relleno se convierte en el único relleno de una zona grande, como estamos en San José, ¿sí? Si Los Pinos no siguiera funcionando, Paraíso, Alvarado, Turrialba, Cartago, Guarco, Oramuno, tenían que buscar donde esté el relleno. Y eso es lo que está pasando. Que cada día va a haber menos rellenos. Y hay un problema a nivel nacional. El Ministerio de Salud tiene un grave problema. Es la voz cantante en decir cómo se va a disponer los residuos sólidos dentro, póngale 10 años. Digámosle que estos rellenos que hay en este momento duren 10 años, van a llegar a la cota, como ellos dicen. ¿Y qué se va a hacer? Ese sector privado está buscando una alternativa. Ese sector privado está buscando una alternativa lejos, ¿sí? Entonces le va a decir a los municipios, si quiere yo le transporto la basura, pero yo le cobro. Entonces ahí va a haber un análisis muy particular. El privado propone y legaliza un sitio donde va a operar el relleno. Entonces él va a venir a negociar con todos los futuros candidatos de llevar los residuos, decir, bueno, ¿cómo está usted preparado, municipio, para llevar los residuos a este sitio? ¿En qué le puedo ayudar? Le va a decir. Y entonces el municipio dice, bueno, ¿usted qué me puede ayudar? Entonces le va a decir, construya una estación de transferencia, lleve la basura ahí y yo le opero esa estación de transferencia y yo llevo los residuos hasta mi relleno. Y vale tanto la tonelada con la opción. Usted construye la infraestructura y yo le recibo a usted los residuos ahí en la estación de transferencia y yo le voy a cobrar a usted por el transporte de la estación de transferencia al relleno más la disposición final en el relleno. Es posible que pase eso. ¿Cuál es una de las grandes ventajas? Que el reciclaje aumente, que el manejo de desechos orgánicos aumente. Por ahí estuve en una reunión ayer con la Municipalidad de La Cruz, que quiere comenzar a hacer una actividad de compostaje de residuos orgánicos en la población. Hacer algo lo mismo que está haciendo allí el amigo de Juan Viñas. Y esa experiencia también la tienen ellos en Quilará. Ok. En general, aquí está un tema de una limitación que en general no puede recibir residuos peligrosos. Sí, no puede. Pero si a los residuos peligrosos les hacen algún tratamiento, los recibe. Y también el relleno genera un cambio de la celda, que la celda la hace para recibir esos residuos.
cuando anteriormente los residuos de los hospitales no era una norma llevarlos autoclavados, había que construir una celda específica para los residuos infectocontagiosos y peligrosos. Ya los rellenos en Costa Rica no, sino que la celda la construyen para que reciba totalmente todos los residuos. O sea, le podemos preguntar el 24. ¿Qué residuos residuos peligrosos reciben? Sí. ¿Qué reciben de los hospitales? Entonces dice, que es que son autoclavados, pero bueno. Entonces estos residuos no vienen en los carros municipales. Sí, no van, los residuos hospitalarios no van en los servicios públicos municipales, sino que hay un servicio especial que recolecta esos residuos para llevarlos al ciclo de exposición. Hay yo diría que un buen trabajo final de grado y una práctica de esto es ver hospital tal, cómo es su gestión de residuos sólidos. ¿Cómo es su gestión hospital, clínicas? Ok. Aquí los invito a que miren esto. Esto es una noticia de 2018 donde dicen que una bomba de tiempo para el ambiente, los rellenos sanitarios. Y es lo que he venido diciendo yo. Van a terminarse y ¿qué pasa? Y además ha habido problemas en ellos. Y se terminan los rellenos y para dónde se lleva la basura. Casi que podemos decir nosotros como habitantes, no es que yo saco la basura a la acera y la obligación de la MUNI es llevársela. Claro que sí. Pero si la MUNI no tiene para dónde llevársela, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? Si la MUNI no me recoge la basura afuera, ¿qué va a pasar? ¿Qué consideran ustedes puede pasar? Ya, yo siento que la gente empezaría, ay, perdón, ¿quién me habla? No, tranquilo. Bueno, yo pienso que la gente empezaría tal vez como a pagarle a otras personas y estas otras personas de fijo lo llevarían ahí como a tirarlo Pues, hacia el lado o a quemarlo y así. la comunidad va a buscar quién se lleve la basura de ahí al frente de su casa y que sea problema de yo pagué para que usted la lleve para donde usted Sí, pase. exacto. Si ustedes nos han preguntado hace 20 años los lodos de los tanques sépticos, ¿qué se hacía con ellos? Me imagino que saben. No, yo Pues no sé. usted no sabe. Oye, por ejemplo, si usted tiene tanque séptico en su casa, ¿para dónde se llevan los lodos cuando cada 4 o 5 años limpian el tanque séptico? No le ha tocado. No, profe. Bueno, pero si no tiene tanque séptico está bien, pero si tiene tanque séptico en cualquier momento le va a tocar de que ese tanque séptico hay que limpiarlo, hay que sacarle el lodo. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va ese lodo? En este momento, ¿para dónde se van esos lodos? ¿Usted qué piensa? Que es un residuo sólido. ¿Quién de ustedes tiene tanque séptico en su casa? Profe, yo no tengo tanque séptico, pero sí sé que existen empresas acreditadas que lo llevan, por ejemplo, a una planta donde después pueden hacer compost. Ok, entonces ya hay sistema de tratamiento de lodos privados. ¿Conocen ustedes la planta de aguas residuales de Los Tajos? Sí, profe. Bueno, allá hay un sistema de tratamiento de lodos. ¿Qué hacen con el lodo que se trata en la planta Los Tajos? No se acuerda que ¿qué le dijeron? Se llevan al relleno sanitario. En este momento no se tiene ningún uso económico, se llevan al relleno sanitario y ya está pagando tantos colones por tonelada que lleve. ¿Ya? Entonces, el tema de la basura, de que no hay forma de recogerla, transportarla y disponerle, es un problema que se vuelve de salud pública. Es de salud pública realmente. Yo les invito para que este comentario ahí lo haga. Es de una revista, de una noticia de la UCR. Ok. Profe, Vámonos. quiero Sí, hacer un diga. comentario. Sí.
Es que no me acuerdo el nombre, pero sé que hay una empresa que está como en Pérez y en la zona sur, o sea, tienen como dos sucursales que recogen como los lodos de los tanques sépticos y hacen un fertilizante con ellos, que la gente tiene una patente y toda la hora, porque como es un tratamiento ahí como que puede ser peligroso y todo por los patógenos, pero no sé si usted se acuerda el nombre. Sí, esa empresa, eso lo hizo un visionario, un señor, yo tampoco me acuerdo del nombre en este momento, es un señor que le dio por recolectar los lodos de los tanques sépticos en Pérez Ledón. Y empezó a tratarlos, a tratarlos, a tratarlos y llegó a un punto en que registró la marca de ese compost, de ese material que saca de la materia que salen de los tanques sépticos y lo convirtió en un mejorador de suelos, o sea, lo vende como un abono o un mejorador de suelos. ¿Sí? En la zona de la garita hay otra planta de tratamiento de lodos de tanques sépticos. Son las dos que yo escucho en este momento y que le está sacando un beneficio económico al caso. Pero ¿qué está pasando? Mire, chicos y chicas, que por una limpieza del tanque séptico cobran un número de colones. ¿Sí? Y yo no sé si yo les he contado la experiencia. Yo tuve una experiencia cuando vivía aquí en Guarco, ahí en Catalinas, se llenó el tanque séptico y entonces en ese momento yo tenía la idea de que estaba probado de que ese vehículo tenía un registro y que llevaba los residuos a una planta. Entonces yo me puse de muy fino, entonces yo llamé a un teléfono y vi ahí el señor tal, limpieza de tanques sépticos y todo ese cuento, y el señor llegó con ese menco de carro y entonces ya me dijo pues el costo que eran como 40.000 colones, y entonces yo le dije, pero bueno, este lodo que usted se lleva de acá, ¿para dónde se lo lleva? Entiendo que usted debe estar debidamente certificado para que garantice de que estos lodos van a ser tratados y no echados a un río. Entonces, el señor solamente me miró y dijo, entonces, así, en una forma muy jocosa, me dijo, señor, más bien, entonces yo me voy, quédese ahí con esa mierda ahí en ese tanque. Y salió a montarse el carro. Y me dice mi señora, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si es que hay que sacarlo. Entonces me tocó agachar la cabeza y decirle al señor, llévese esa mierda que yo voy a pagar ya. Eso me pasó. No, de ahí para acá no me tocó limpiar otra vez el tanque porque yo salí de esa casa y ahora pues, entre comillas, pues donde estoy hay planta de tratamiento y está funcionando correctamente. Esa fue la experiencia que me pasó a mí, pero yo pienso que eso ha cambiado. Ya sí hay un control más exhaustivo y sé que tiene la obligación de ese señor llevarle al usuario el certificado de que su carro está bien y le debe dar una constancia de que su lodo debe llevarse hasta la planta tal o algo por el estilo. ¿Okay? Eso cambió o ha cambiado, no me ha tocado a mí, no he tenido ninguna conversación con nadie que me diga que su experiencia fue bonita. Pero eso es importante. Y ustedes saben que el 75% de las casas de Costa Rica es tanque séptico. O sea, más de 1 millón de casas tiene tanque séptico y se debe limpiar periódicamente. Periódicamente son por ahí del orden. Si está bien diseñada, bien construido, el orden de unos 5 años debe estar. Ventajas que tiene el tanque séptico en Costa Rica es que solamente le descarga el sanitario. La gran mayoría de esos tanques sépticos solamente se descarga el sanitario y todas las aguas que llamamos aquí grises van al caño o van ahí a la calle, ahí, después de la acera, el caño que hay en la vía. Entonces, por eso dura tanto el tanque séptico si se construye como tal, es lo que dice la norma. Es otro tema bastante interesante de saneamiento. Mire saneamiento, agua residual y saneamiento residuos y aguas residuales. Material de cobertura. Entonces,
esta materia prima se usa diario. Cuando el relleno está funcionando es diario, diario, diario. Diario tengo que tener tierra, diario tengo que tener tierra. Por tanto, es de vital importancia. Los residuos sólidos deben ser cubiertos una vez sean dispuestos. ¿Qué permite? Permita disminuir el área, que permitan la presencia, que disminuyan la presencia de vectores. Hay disminuencia de olores, la incidencia de la lluvia en la basura. O sea, ese material de cobertura me sirve a mí para evitar de controlar una cantidad de riesgos que se generan en no usar el material de cobertura. También, en primer lugar, es una situación visual, paisajística, vectores, olores, y que la lluvia que cae yo la puedo capturar y que no se me infiltre la basura. Entre más húmeda la basura, ¿qué le pasa? ¿Qué estoy produciendo? Entre más humedad, estoy produciendo más líquidos, que llaman el líquido lixiviado, agua residual, de unas condiciones bastante típicas. O diría no típicas, sino atípicas, de que tienen de todo. Además de evitar incendios y mejorar la apariencia del sitio. Entonces, una forma de controlar incendios es cubrir la basura día a día con tierra. Los botaderos pueden incendiarse, no porque los provoquen. Un vidrio colocado sobre una hoja de papel y un sol bien bonito como el que estaba haciendo últimamente se puede iniciar fuego. ¿Sí? Los rellenos son una bomba de tiempo si no se tiene control del gas metano en el contexto de incendios. Hay experiencias de rellenos que se han explotado y han generado un incendio catastrófico. Una de las cosas es también que el material de cobertura me sirve a mí para dirigir, orientar, ubicar las chimeneas. ¿Vieron la presentación donde la ingeniera hablaba de las chimeneas y colocar pedazos de tubo? Yo diría tubos, 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 consecuentemente. A medida que las capas de basura van subiendo y tierra, yo voy colocando unos tubos perforados verticalmente, conectados entre sí, ¿sí? Lo que llaman, es lo mismo que se hace en los ramales de infiltración de los tanques sépticos, ¿sí? Que la tubería se coloca junta perdida, es decir, queda un espacio en la unión de los tubos para que el agua se vaya infiltrando en el terreno. Eso pasa en el tanque séptico. Aquí lo que queremos es que ese tubo vertical que viene desde la base del relleno sea el que colecte, reciba los gases que se están trasladando por entre la basura. Y entran a ese tubo que está vacío y lo que hace es dispararse hacia la atmósfera. Salen como el famoso, ¿cómo es que se llama? Cuando un gas sale por un vacío, se forma el tiro y busca la salida totalmente. El gas metano, lo he dicho, si usted lo confina, explota inmediatamente, no se deja confinar. Entonces, mire que ese material de cobertura lo que permite a mí es eso, dirigir, reorientar los gases. También, cuando ya yo termine el relleno, pues se está hablando de colocar una capa del orden de mínimo de 60 centímetros de tierra y material vegetal para poder tener yo crecimiento de vegetación. Ese material que yo eche encima de la basura facilita y que los mismos vehículos recolectores se suban por las montañas de basura a tierra y trasladen la basura al sitio más cercano donde se va a dejar definitivamente. Van a ver en la visita que los carros avanzan por encima de una montaña de basura. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Material de cobertura se debe tener inmediatamente en el sitio donde yo voy a colocar la basura. Por ejemplo, aquí tienen el tema de la basura colocado y tenemos este aparato, ¿sí? Que lo que hace es regar, poner la basura para que este aparato vaya compactando la tierra sobre la basura.
Entonces, mire que la basura va quedando tapada y compactada. Lógicamente que esta basura fue compactada en pequeñas alturas, se riega, se compacta, se riega, se compacta. Una vez, como dice la ingeniería, se dice, se nivela la basura a la capa que quiero, que se dicen que son capas de 10, de 20 centímetros bien compactadas, si ya terminé la jornada del día, le echo tierra. En la jornada del día yo digo, voy a hacer un área, la basura que yo traigo son tantas toneladas. Esas toneladas las voy a colocar en un área a una densidad, toneladas, y las meto a una densidad de tanto, me da tengo cantidad de toneladas, tengo tantos metros cúbicos de basura que la voy a llevar a una densidad, ¿sí? Toneladas, a una densidad de tantas toneladas por metro cúbico. Toneladas por metro cúbico me da un volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo convierto un peso en volumen en un terreno. Ese volumen que me da metros cúbicos, yo digo, voy a tener una altura de esa cantidad diaria, por una densidad ahí en el terreno, me va a dar un número de metros cúbicos, le coloco una altura, me da el área superficial, L por L. Lo quiero hacer cuadrado, lo quiero hacer rectangular. Dependiendo del terreno mismo, de lo que yo tenga en el área, yo puedo decir, voy a hacer celdas cuadradas o celdas rectangulares. ¿Qué pasa con esto? Que cuando hay incidencia de lluvia, cuando yo tengo una área superficial muy grande de basura tapada con tierra, eso implica que área superficial muy grande sujeta a que caiga una lluvia fuerte, entonces también voy a afectar mi humedad de la basura. Pequeñas áreas me reciben menos lluvia. ¿Sí? Entonces, jugamos con todo un concepto operativo, cantidad de basura que se lleva y área que voy a hacer. Por eso es el diseño de un sitio preparado para recoger lixiviados, recoger gases y recibir basura para regar, compactar, tapar. ¿Sí? Tengo un área superficial de tantos metros cuadrados. ¿Qué altura puedo colocar? La que me diga el terreno. La que me diga el terreno. Aquí armaron una celda. Aquí hay una zona plana. En esta zona rectangular. En la parte inferior hay unos filtros. Como los miramos y los vamos a mirar más adelante. Y van a estar unas chimeneas verticales en un área superficial. Y esa área superficial, el proyectista la calcula. Voy a tener aquí tantos metros cúbicos de tantas toneladas de basura convertidas en metros cúbicos por la densidad que va a quedar ahí en el sitio ya definitivo, la área específica. Este terreno va subiendo y entonces aquí medidamente también van haciendo terraplenes. Este material se mueve para un lado, lleno de basura, y vuelve a quedar otro sitio. Estoy reemplazando tierra estoy sacando una tierra para llenar ese sitio con basura y también echarle tierra. ¿Okay? O sea, hago el huequito, como hace el gato, echo y lo tengo que echar y tapo, en este caso. ¿Qué pasa con la basura en el relleno? Cuando está allí enterrada y compactada. Físicas. Movimiento de gases y líquidos. Está ubicada en un área que no está cubierta, porque sería imposible cubrirlas taparlas por encima. Hay movimiento de gases y líquidos. Hay asentamientos por la compactación y hay degradación de la materia orgánica. Entonces, movimiento de gases, movimiento de líquidos. Recoja los gases, recoja los líquidos. Los asentamientos se dan por compactación y degradación de la materia orgánica. La materia orgánica se degrada, pierde volumen, entonces se asienta. La compactación hace que se asienta, entonces disminuye volúmenes.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el relleno tiene muy buena compactación, los asentamientos son menores. Cuando no hay una muy buena compactación, ¿sí?, se ven asentamientos, hundimientos del terreno donde yo tengo basura y tierra. Y esto todo es de operación. Todo esto es concepto de operación. Mire que se produce esas condiciones físicas. Entonces, yo tengo que prevenir que eso no me genere un problema. Al principio no pasa nada, porque ni gases hay, ni líquidos hay, ¿sí? Pero a medida que las capas van creciendo, va a haber problemas. Problemas que se ajustan con la climatología, que lo vemos ahora más adelante. La climatología me genera un pleito grande en la operación de un relleno, ¿sí? El clima como tal, si es cálido o es frío y muchas lluvias o todo el tema, también me genera problemas operacionales básicamente, y estas reacciones físicas son diferentes. En una zona muy seca, ¿sí?, y que haga una muy buena compactación, casi que lixiviado no hay. Se generan gases, sí, pero lixiviado no, porque se vaporiza el líquido del agua, el agua que tiene la basura, ¿ya? Químicas. Hay una conversión biológica, evaporación de compuestos químicos y agua. Eso es lo que se genera en ese caso. Por eso, movimiento de gases y de líquido va a aparecer. Y lo que se hace allí es que la materia orgánica se descompone, se hace el compost, o sea, ahí se hace un compost obligatorio, pero mezclado con toda una cantidad de cosas que ustedes saben cuáles son. Hay biológicas, hay digestión aerobia y anaerobia. Aerobia en las primeras capas que uno deposite. A medida que va subiendo el relleno, las capas de abajo se convierten en aerobias y las superiores están aerobias hasta que no tengan 4 o 5 metros encima de basura y tierra. Entonces, hay condiciones de olores. Olores se sienten en el relleno, ¿sí? Descomposición de la materia orgánica. El gas ¿es qué? El gas metano ¿huele o no huele? ¿Ustedes qué dicen? Profe, yo he hecho voluntariado en biogás y cuando hay fuga siempre huele. Huele. Se huele raro. ¿Por qué el gas que usan ustedes en su casa huele? Cuando hay un escape de gas en su casa, se siente un olor. ¿Y eso es para qué? Es una alerta de que usted tiene fuga. Pero el gas que a usted le venden, o el gas no tiene olor. Le tienen que echar un compuesto químico para que cuando haya fuga sintamos el olor. Sí, esa es una forma de prevención de la explosión del gas que nos venden a nosotros. Lo mismo pasa con el gas metano. Ese olor que se tiene es tema de qué materia orgánica me produce ese olor. Todas estas reacciones conllevan a la generación de líquidos y gases, todos. Problema número 1 del relleno. ¿Qué hago con los líquidos? ¿Qué hago con los gases? ¿Sí? Cronograma de actividades. Permite orientar y programar actividades que debemos de hacer. Entonces, ya vimos que ya se compra un sitio, se decide un sitio y se entra el proceso de diseño. Y el diseño tiene una gran cantidad de estudios. El diseño se compone de una serie de estudios, ¿sí? Material de cobertura. Bueno, ¿qué tipo de material de cobertura tengo ahí en ese terreno? Es un terreno, como yo voy a retirar ese material de cobertura ahí, es un terreno limoso, arcilloso, arenoso, arcilloso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿El terreno es permeable o impermeable? Muchos estudios se hacen. ¿Nivel freático dónde está? ¿Hay fallas geológicas allí? ¿Tengo amenazas naturales? Fallas geológicas, un volcán, como Cartago 2 al lado, sucesivamente. Del diseño pasan todas las acciones que yo debo hacer para construir, preparar el sitio para que quede listo para ser descargada la basura, regada y compactada. Entonces, una etapa 1,
Yo diría que una etapa 2. Y aparece todo el contexto de la etapa 3, que es operación y mantenimiento del relleno durante su vida útil. Y aparece aquí la etapa 4, que diríamos el cierre técnico. Todas acciones que están, y todo esto en la etapa 1, debe estar previamente definido cómo se construye, cómo se opera y mantiene y cómo se hace el cierre técnico. ¿Sí? Diseño, cómo voy a tratar los líquidos lixiviados del relleno. Cómo voy a tratar los gases del relleno. ¿Sí? Cómo voy a evitar situaciones de roedores, de insectos y todo aquello que se pueden dar. ¿Cómo si se me aparece eso, qué hago? Porque puede aparecerse. Así yo esté trabajando muy, muy finito y todo aquello. ¿Cómo es la condición en verano? ¿Qué tengo que tener yo previo para que en verano funcione bien el relleno? ¿Y qué tengo que hacer cuando haya invierno? Costa Rica, 7 meses de invierno. ¿Qué debo hacer en ese periodo para que el relleno, porque yo día a día sigo recibiendo las 1000 toneladas, no es que cuando haya invierno va a recibir 500 días, no, las mismas 5000 van a aparecer. ¿Con qué agravante? Que puedan ir más húmeda la basura. No sabemos. No debiera de venir con la humedad entre verano e invierno, no debe variar porque se está produciendo en la casa y en la casa estamos haciendo lo mismo. Sí, imagínense ustedes que no sacáramos la basura orgánica a esa disposición. El relleno sería una cosa divina. O sea, casi que no se está produciendo gas y tampoco se está produciendo una gran cantidad de líquido. El líquido es la humedad que lleva la basura. Básicamente es el líquido por infiltración que se genera en el relleno. Mire las condiciones que queda un relleno cuando yo hago una cosa diferente. De gestión antes de. Características. Una vez se haya adquirido, entonces empieza a hacer, lo primero que es un estudio de suelos que permite identificar la geología, características específicas del terreno, preferiblemente suelos no permeables. Miren que ya comienza el ingeniero, el proyectista a decir, bueno, si este terreno que yo tengo es un terreno muy permeable, eso quiere decir que yo tengo que generar una infraestructura para disminuir la permeabilidad y ponerlo casi que impermeable. ¿Por qué? Porque no puedo afectar los mantos acuíferos. La norma me dice que no afecte los mantos acuíferos. Entonces, aquí había la norma esa, no se pueden afectar los mantos acuíferos. Costa Rica tiene una condición de que el nivel freático es muy, muy alto en la mayoría de las partes de Costa Rica. En verano es bajo y en invierno es alto. Entonces, Costa Rica, en la misma reglamentación le digo, señores, todo relleno sanitario en Costa Rica se debe colocar el sistema de impermeabilización mediante una tela o una geomembrana que no permita que se infiltren los líquidos que se generan en el relleno. Punto. Y usted debe recoger esos líquidos para tratarlos y cumplir una norma de cómo es la agua que sale y se va al cuerpo receptor. Punto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hizo Costa Rica? No me voy a colocar en ese tema, impermeabilíceme el terreno con otro terreno impermeable y todo ese cuento. No. Si lo hubiera dejado así, estaríamos contaminando mejor dicho, fueron demasiadamente finos y desconfiados que la impermeabilización del terreno no era 100% eficiente. ¿Ya? Ok. Entonces, comienzan todos estos temas a jugar dentro de un buen diseño. Con dicho estudio se podrá determinar la incidencia de deslizamiento. O sea, ese estudio de suelo me dicen a mí que si el terreno es se puede presentarse deslizamientos, derrumbes, porque es un terreno muy arenoso, entonces no es cohesivo, es muy, muy arenoso y entonces se despega muy fácilmente. ¿Cómo es el tema de la infiltración de agua? ¿Cuál es la presencia de aguas subterráneas? Aguas superficiales susceptibles de contaminarse. ¿Cuál es la capacidad portante del suelo?
y la posibilidad de utilizar material removido para material de cobertura. Ese material que yo remueva ahí, preparando el sitio, ¿lo puedo usar para cobertura? ¿Sí o no? Entonces, ese material de cobertura se convierte que parece ser entre unas condiciones buenas impermeables, me sirve. Pero si no tiene condiciones permeables, si es permeable, lo tengo que usar de todas maneras, porque traer nuevo de fuera no es fácil. Lo que tengo que jugarme es que esa tierra la eche allí, yo la compacte bien compactada, listo. ¿Sí? Porque yo tengo que, con ese material de cobertura, curarme en salud de otros problemas, si no curo el relleno. ¿Será que cuando llueven esos aguaceros torrenciales de las 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, será que el relleno que llevaba, que el área que llevaba operando, porque cuando llueve, apague el motor, apague el equipo pesado, el equipo amarillo, y los carros que están en el relleno se quedan ahí paraditos porque no se pueden mover, ¿cierto? Y si es una tormenta con rayos, peor, escóndase, por favor. Entonces queda de que el relleno hasta las 4 de la tarde recibe carros porque él de que las 4 a las 6 de la tarde o 7 de la noche está cubriendo el área que queda. Si esa área con un aguacero quedó lo suficientemente húmeda, ¿qué le pasa a ese ingeniero? Póngase a rezar para que haga una buena noche, para que en la mañana esté la condición seca, ¿sí? Y no tapa, sino que siga metiendo carros de una vez, porque es la única forma que puede sacar los carros de ahí. Entonces, mire lo que tiene que hacer una persona que es el director del proyecto y de la obra allí. ¿Ya? O sea, el mejor ingeniero que yo digo en las obras de infraestructura, en el caso de los rellenos, yo diría que es el clima. ¿Sí? En esos casos. Además, es indispensable realizar un levantamiento topográfico que facilitará definir las zonas y el método de operar el relleno. Dependiendo de la topografía del relleno, yo voy a diseñar y a operarlo. Un terreno plano, pues cuando, por ejemplo, en la bajura, en la zona de Guanacaste, en la zona sur, pues lo ideal que uno busca son terrenos allá, terrenos con algunas montañitas pequeñas, buscando que esa montañita pequeña me sirva de material de cobertura. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es sacar toda esa materia orgánica, la voy a ubicar en un sitio y voy a hacer el estudio geológico de suelos y voy a decir, es permeable, es impermeable, el nivel freático a qué altura está, bueno. Y lo que saque de montañitas y todo eso es material de cobertura. Cuando se dé la idea de que el nivel freático es muy profundo, tanto en verano y en invierno, pues yo puedo sacar un material de ahí y hacer unas zanjas o algunas trincheras para depositar basura. Lógicamente que tengo que recolectar gases, tengo que recolectar líquidos lixiviados y sistema de tratamiento. ¿Qué pasa? Como hago hueco, tengo tierra. Planos. Cuando estoy en medianas pendientes, terrenos de pendiente, lo que hago yo es trabajar en taludes, un talud bajo, un talud alto, otro talud más arriba y así sucesivamente, apoyándome en el terreno, haciendo zonas planas y voy apoyándome en el extremo, yo diría, el soporte es la pared que me quede yo acondicionado para eso, que lo vamos a ver más adelante. Los planos de levantamiento deben mostrar como mínimo los linderos, terrenos vecinos, vías y caminos y demás características que puedas señalar en él. Si hay alguna que, bueno, no debe tener quebrada al interior del terreno, olvídese. Si hay una quebrada al interior del terreno, olvídese porque tiene que hacer una, no, mejor dicho, no insista con ese terreno. ¿Sí? Zonas bajas, inundables y todo eso, retírese lo más que puedan. ¿Ya? Entonces, mire que me está diciendo que el terreno no es un terreno inservible, puede ser un terreno muy servible, ¿sí? Para hacer esto. Zonas secas. El Perú, por ejemplo, zonas secas, desiertos. Liberia, por ejemplo, en la zona de Guanacaste tiene zonas a veces ya demasiadamente secas. Hay sitios ideales en esa zona, por ese caso. Allá no se produce lixiviados en verano. El relleno prácticamente en verano hay que tratar de echarle agua. Entonces lo que hacen es recoger el lixiviado en invierno,
lo almacenan y en invierno, en verano lo hacen por aspersión para darle una humedad al sitio. Aquí está el famoso análisis de a piques, que es para determinar la infiltración. Entonces, este es un pozo para mirar cuál es el grado de infiltración que tiene este terreno. Entonces, esto ya está reglamentado, qué altura se debe hacer, cuál es el área que yo debo hacer. Ese terreno se debe saturar en un día y dejarlo saturado y al día siguiente echarle agua a ver cuánto baja el nivel en tantas horas y entonces te hace una curva y establece que el nivel, el índice de infiltración es tantos metros por segundo. Es la infiltración. Entonces, también esto mismo sirve para buscar más profundo hasta donde está ya. Entonces, se hace también para el nivel freático. Entonces, se hace un pozo a buscar dónde está el agua subterránea para establecer cuál es la altura que se encuentra el agua en verano, en invierno. ¿Sí? Además, ya cuando usted hace estos apiques, pues manda este suelo a que me analice qué tipo de suelo es y todo el cuento que se hace. ¿Ok? Un apique, pues depende del área. Depende de las condiciones del terreno. Si es un terreno perdiente, entonces habrá que hacer apiques en la parte baja, en la parte media, en la parte alta. ¿Sí? Esto es muy debatido en Costa Rica con referente a los tanques sépticos. Un residencial, una urba de 200 o 500 casas que va a ser tanque séptico, solamente hacen un apique. Y el terreno puede cambiar en un área de cuando son 500 casas, el área ya se tiene un tamaño grande. Características de los residuos. Las entidades territoriales deben de diseñar un plan, el plan denominado Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿cierto? Aquí hay un documento que no sé por qué no me lo permite abrir. Aquí hay un documento, a ver si se abre para que lo veamos. Me dicen si queda en la pantalla. No, se fue la pantalla, ¿cierto? Se fue. No está compartido, ¿cierto que no? Jóvenes. No, profe, no sé. Yo sí veo. Está compartido. Bueno, yo sí veo, no sé. La pantalla sí, pero el documento no, profe. Ok, no, Ah, el documento. Voy a compartir el documento para que ustedes lo vean. Veamos un poco ese documento que es. Me imagino que ustedes ya han visto un plan de gestión integral de residuos sólidos, ¿cierto? ¿Ya lo han visto? ¿Lo han ojeado? No. Entonces aquí está, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Acosta, periodo 2022-26. Lo que quiero mencionar con esto es, estoy hojeándolo y quiero mostrarles a ustedes un poco aquí abajo, un poquitico, una situación que me pareció interesante. Permítame que pronto las emborrache. Entonces, esto tiene toda información, pero me causó un poquitico de admiración esto. ¿Están viendo? Dice que aquí el texto, como viene acá arriba, de composición y generación de residuos. ¿Sí? Dice que a partir del segundo semestre del 21 en la municipalidad, mediante cooperación institucional, se está llevando a cabo un estudio de composición y generación de residuos dentro del cantón de Acosta, por lo que para este estudio no lo tiene. ¿Sí? Entonces no sé para qué lo ponen ahí si no lo tienen para este estudio, ¿cierto? Es como algo si entonces no tiene nada. Tabla anterior, como no está el estudio, entonces dice que la composición de los residuos para el cantón de Acosta se tomará un promedio a nivel nacional, el cual se ha analizado 10 estudios de la composición de diversas municipalidades y colocan este autor. Yo estoy buscándolo y no lo puedo encontrar. En fin, lo que yo digo acá es que los municipios no hacen el estudio de composición, sino que están asumiendo que mi basura es muy parecida a la del vecino o algo por el estilo. ¿Sí? Puede ser cierto, pero entonces la gran pregunta mía es, ese estudio que se hizo en esos 10 estudios,
esa caracterización sí se hizo bien. No es fácil hacerla. Yo no sé si ustedes han tenido la idea o ahora en la práctica, en el trabajo del curso, tienen que hacer algún estudio de caracterización de alguna institución. No sé si los que están aquí les tienen algún trabajo del curso sobre ese tema. No tienen ese tema en este caso. Entonces, porque ese estudio de caracterización lo que se quiere es tener claramente cómo es que yo tengo mi basura. Entonces aquí está diciendo que se estima, Física de Costa Rica dice que el orgánico 51, papel 12, plástico 12, tela, metales, vidrio, peligrosos, electrónicos, otros. Estos otros ni para nada, según veo yo. Entonces, este estudio, y tengan ustedes claros, es la única forma de uno tomar, decir, bueno, yo tengo un municipio con esta producción de residuos, yo tengo un potencial de compostaje interesante y de valorizables interesantes. ¿Sí? De ese kilo de una persona, de las toneladas que se produzcan ahí en el cantón, de esa producción per cápita que se tenga, también yo estoy diciendo, ojo, de las toneladas que se producen en este cantón por semana, yo puedo estar sacando la mitad como orgánico. Y así sucesiva, y puedo estar tomando 24, 26, 27, 28, alrededor de puede ser casi un 30% de residuos valorizables. ¿Ya? Que me permite a mí establecer programas de. ¿Sí? Ayer estábamos conversando con el municipio de La Cruz y ellos quieren hacer el caso de la orgánica. Yo les preguntaba, bueno, ¿cuál es la cantidad que se produce por familia o cuál es la cantidad de desecho orgánico? No, aproximadamente el 50% es orgánico, ok, aproximadamente. Y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y qué? ¿Cuántas familias en este momento tienen ustedes identificadas en su cantón y cuántas estarían participando en esa prueba piloto de ver cómo si compostando eso es válido, o sea, hacer la prueba de compostaje? ¿Sí? Y entonces ellos ya tienen un terreno inmenso que les va a dar el INDER y entonces que van a empezar a recoger la basura, pero ¿cómo? A la finca, ¿a cuántos kilómetros quedó de la zona urbana? ¿Cómo van a recoger esos residuos y cómo los van a transportar? Y entonces la MUNI está pidiéndole plata al INDER para hacer eso. Y bueno, y sí, el INDER les da esa plata para arrancar. ¿Y qué pasa con el proyecto cuando se acaba el dinero? Y no, es que como ese material se va a producir, ahí se va a vender. Y yo le dije, pero ¿cuánto van a recoger y cuánto van a vender para que sea sostenible? Ok, todo este tema lo llevé allá y lo que sí quiero mostrarles a ustedes es que parece ser que los datos de caracterización no se están tomando universalmente. Entonces yo me hago una gran pregunta. Cuando se hace un estudio de plan de gestión integral de residuos sólidos de una empresa, también se toma, lo orgánico se toma igual, es lo que yo pienso, que la basura orgánica también se toma igual, o cómo se hace en una empresa si hay que hacerlo tú a tú, que es lo que se produce realmente. Ok, no sé si estos planes es lo que a veces ustedes, el que le guste este tema, lo va a jugar en un municipio. Yo he estado trabajando en Paraíso y hay un muchacho que está haciendo una práctica de caracterización y nos encontramos cualquier cosa hicimos caracterización del comercio, si usted viera el problemón que se dio con todo ese tema. Y está ahí y también se hizo en las residencias, y en las residencias también se presentó una gran cantidad de cosas que la gente trae. En fin, este muchacho me dice, mi profe, yo no sé cómo no estoy enfermo de las cosas que la gente saca en la basura. Ok, voy a dejar de compartir este temita ya. ¿Estamos de acuerdo?
Sigo con la presentación. Ok. Ya ese estudio debe dar una cantidad de cosas, informar a la comunidad. Aquí dice que ese estudio debe informar características de los residuos en torno a las producciones, según el origen, su composición, físico-química, el número de usuarios, residenciales, comerciales, institucionales, entre otros. Mire que aquí es interesante, hay una producción per cápita residencial, hay una producción per cápita comercial, hay una producción per cápita institucional, ¿sí? Y habrá otros, puede ser si hay industria. Digamos que aquí metemos todo el pleito. La institucional está todo el sector salud, está todo el sector público, escuelas, colegios y todo esto, y está comercio y está residencial. Entonces yo tengo acá 3 grandes generadores. ¿Cuánto es? ¿La junto? No eso es casi imposible juntarla. Si usted viera la montaña que se hace y la forma de hacer ese cuarteo, es horrible. Entonces, se plantea de pronto, hagámosle una caracterización a las residencias, hagámoslo uno al comercio y hagámoslo uno al institucional. Entonces uno le pedía a la MUNI, por favor me da el número de residencias. ¿Qué tema? No hay un dato muy claro cuántas residencias son. Porque de estas residencias, dígame, ¿son cuántas residencias si hacemos segunda muestra? ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces, este tema, nosotros como ingenieros ambientales, la caracterización es algo interesantísima, pero es muy difícil hacerla bien hechas. Características climáticas. Miremos estas características climáticas para el diseño y la operación del relleno. La precipitación, la evaporación, la temperatura y dirección de vientos. La precipitación. Aquí tenemos datos del Instituto Meteorológico Nacional de las estaciones que hay. La estación del T es la que da toda la información de todo el área aquí de Cartago. Y hay veces que hay agua por allá por la montaña de Irazú y no llueve aquí, no llueve en la estación. Y hay veces llueve mucho en la estación y no llueve por aquí en otros lados, pero esa es el agua que se hace. La evaporación es dependiendo también de la parte de cosa. Temperatura. La dirección del viento es interesante, por eso el relleno debe ubicarse que el viento vaya, la dirección del viento no vaya del relleno de la comunidad, sino vaya saliendo, mejor dicho. Entonces, interesante todos estos temas. Esta precipitación es para yo establecer en el relleno sanitario cuánto es el promedio de agua que cae al año por metro cuadrado. ¿Cuánto es la precipitación que se da en enero? ¿Cuántos metros cúbicos caen en enero? ¿Cuántos en febrero? ¿Cuántos en marzo? Y así sucesivamente, con el fin de establecer que el área del relleno, cuánta agua me va a recibir. Es cuando hacíamos el cálculo realmente para establecer cuánta agua puedo recoger yo en mi casa de aguas de mi techo. Esa es la misma situación. La normatividad, yo pienso que ya esto es muy claro acá. El país es bastante bueno en ese sentido. El tema es de que sí se cumpla y que sí se controle. Entonces hay que, en actividades de diseño, para todo, aquí todo, hay condiciones de diseño, hay condiciones de construcción, de operación y mantenimiento, que son obligadas por las autoridades competentes, con restricciones respecto a distancias mínimas, descarga de contaminantes, entre otras. Entonces se habla de distancia mínima de cercanía del terreno, al relleno, 20 metros. Bueno, eso no sé cómo fue que optaron que eran 20. La descarga de contaminantes, el lixiviado, dónde se va a descargar, cómo se va a descargar para cumplir norma. ¿Okay? Aquí también hay una cosa interesante que voy a tratar de que problema de gestión de residuos sólidos en Costa Rica, un poquitico, miremos esto. Tengo que volver o no, tengo que volver a compartir, pero bueno, lo voy a compartir de nuevo. Disculpa. Ya está mi pantalla compartida, sí. Sí, profe. Esta es una instancia que está trabajando mucho en el contexto de soluciones verdes. Son los que trabajan mucho del tema de
los composteos. Aquí aquí mencionan toda una situación de Costa Rica donde dicen hablan de 4.000 toneladas. Esto es fecha del 2000. Ellos dicen que en el 2014 se habla de estas 4.000 toneladas. Hoy se están hablando de 5.000. Se hablaba en esa época de 8.8 kilogramos por habitante día. Mire que la información es totalmente diferente. No hay un número interesante de cuánto producimos y cuál es la producción per cápita. ¿Sí? Y aquí en el 91, por ejemplo, eran 1.400 toneladas de residuos diarios. En el 2006 eran 3.784, 2014 4.000. Mire el brincón que pegó del 91 al 2006. ¿Sí? ¿Qué sucede con esas 4.000 toneladas? Entonces ellos dicen que las municipalidades recolectan el 78%. ¿Sí? Entonces hay un 22% que va a donde va a otras partes, lo que equivale a estas toneladas. ¿Sí? Eso significa, dice que estas toneladas son 300 buses de basura producidos por todos los días. 234 son recolectores para municipalidades, 234 son recolectados por municipalidades. Para el restante, 22%, son 66 buses, y entonces dicen que se conoce a dónde se lleva. Entonces, por aquí hablan ellos también de algo que yo pienso que ustedes lo han visto. Ellos recolectan, que se recolecta de las 3.000, de las 4.000, a rellenos sanitarios, ¿cuánto se lleva? Hay vertederos y no recolectados. Pero esto es 2014, para que ustedes lo miren, que la información no está actualizada. Y este dato lo dan ellos de septiembre del 2020, que hicieron este estudio ellos. Sacando información ¿de dónde? De otras instancias. Vea, por aquí está aportando estos datos que ustedes conocen, esta señora Rudín Soto, ¿sí? Victoria Rudín, que trabaja mucho en esta parte. Ya vieron esta situación que al 2019, miren, en Costa Rica contábamos 16 vertederos y 7 rellenos. ¿Sí? Mientras que la gran mayoría de los cantones urbanos depositan sus residuos en rellenos sanitarios. Aún existen 22 municipalidades en zonas predominantemente rurales que mantienen uso del vertedero. ¿Sí? La solución es insostenible, puesto para el 2016, 6 rellenos sanitarios y 10 vertederos se encontraban en estado cierre técnico. 6 rellenos y 10 vertederos. ¿Ya? En el pasado, los cierres de vertederos o rellenos sanitarios, vertederos o rellenos, yo no sé por qué dicen que vertedero es lo mismo que relleno, pero bueno, como Río Azul, en la Unión de Tres Ríos, Los Mangos en Alajuela, ha obligado a las municipalidades a encontrar en muy poco tiempo un nuevo sitio de disposición de residuos. Entonces, que resulta en eficiencias lógicas y costos logísticas y ambientales adicionales. El ejemplo de Heredia y Barba vierten los residuos en un relleno sanitario en Miramar, Punta Arenas. Mientras que la municipalidad de Garavito lo hace en un relleno ubicado en Dulce Nombre de Cartago. En esa época ya tiene. Esto era, en este caso. Afortunadamente, Garavito le dio por construir su relleno y está ahí. Ya no tenía que venir hasta Cartago. Y si miramos al sur, pasa lo mismo. Entonces aquí hay algo de que cómo se componen. Aquí hay un dato de que cómo se componen esas basuras, esas 4.000 toneladas. Mire acá. Biodegradable. Casi que este mismo dato lo pasaron allí, en la costa. Otros, el mismo. Papel y cartón, plásticos, textiles. Mire que este dato es lo mismo que encontramos en el estudio de Acosta. ¿Okay? O sea que casi que esta composición es usada a nivel nacional. Interesante. Y no es tan vieja, es 2019. Entonces yo sí creo que esta persona sí haya hecho algo interesante. Ok. Quería mostrarles eso. A la fecha, 2014 por allí, 2019 tenemos algo, 2019 tenemos algo interesante. Pero en el 2014 tenemos lo de los rellenos. Al 2019 también. En 2019 los vertederos y rellenos. Está algo actualizado. Pero sí lo dice uno que 22 municipalidades
No se sabe. No se sabe dónde se tiene esa situación. Ok. Ahí tiene un poquitico de la realidad a nivel de saneamiento del país. Vuelvo a compartir la presentación. ¿Algún comentario? Ok. Si llegamos con el tema, que tenemos que seguir adelante a ver cómo lo desatrasamos. Empezar un diseño, se tiene que tener información. Ya vimos todo ese estudio que se debe dar a nivel del terreno, pero también se debe tener un dato de número de habitantes. O sea, ¿quiénes producen eso? ¿Quiénes? Número. Esa indispensablemente para el diseño. Esos dos factores permiten calcular la cantidad de residuos a disponer diaria o anualmente. Identifica la población beneficiada con el servicio de aseo. O sea, ustedes en estos momentos, nosotros estamos vinculados en una matriz en mi cantón. Yo estoy vinculado con mi casa y allá tienen el registro de mi casa y, por ejemplo, ese registro le sirve al servicio de aseo que tiene el municipio para decir cuántas casas están debidamente matriculadas y pagando impuesto territorial. Pues todas esas casas se les vamos a recoger basura. Bueno, pues vamos a ver dónde queda localizada la casa de Macario. Pues esa casa queda aquí urbana, queda en tal parte, entonces es una casa que se le está recogiendo la basura. Entonces el municipio sabe. Y el sistema de aseo que lo administra la MUNI lo sabe. ¿Sí? Entonces, saben, el municipio debe saber a quién está recogiendo la basura. Entonces uno a veces pregunta cuál es la cobertura de recolección que tiene el cantón y me dicen un dato más o menos. Y yo les digo, pero ¿por qué más o menos? Porque uno no tiene un dato preciso. Del año tal teníamos esto. Al año siguiente creció el municipio y no sabemos, pero ¿cómo que no sabemos? ¿Cuántas casas, cuántos impuestos de construcción de casas nuevas se pagaron a la MUNI? ¿Cuántos? ¿Y dónde están esas casas? Entonces uno se pone a preguntar, ¿pero por qué la información no fluye de la oficina 1 a la oficina 2 a la oficina 3 en la MUNI? Interesante esto. Generalmente es aquella que habita en la cabecera municipal o sector urbano. Entonces comenzamos con el distrito 1. Aquí en el caso de Costa Rica, distrito 1 es el principal. El cantón se llama el Guarco y el distrito 1 se llama el Tejar. Entonces ahí está como la mayor cantidad de población, digamos, concentrada. ¿En qué? ¿En cuántas hectáreas está la población urbana del Tejar del Guarco? ¿Cuántas hectáreas? Ok, ¿cuántas hectáreas? Bueno, vamos, miremos el plan regulador. El plan regulador debe estar lo que está construido y las zonas futuras de construcción del Tejar también cuáles son. Entonces, mire que cuando estábamos hablando de los sectores y sus sectores, necesitamos hectáreas del área urbana, tantas hectáreas. ¿Qué densidad, cuánta población hay en esas hectáreas? ¿Cuánta población hay? Bueno, también lo debemos de saber. Entonces tenemos la densidad poblacional. En esa área urbana del distrito Tejar Urbana hay tantas hectáreas y la densidad poblacional, y la población es tanto, luego la densidad poblacional es esta. Segunda pregunta, ¿cuánto es la producción per cápita que se tiene allí? No la hemos calculado. Bueno, entonces, ¿cuánto recolectan de residuos ahí en esa zona? Se queda la duda en la persona y entonces uno dice, bueno, ¿y cuántos son las toneladas de residuos sólidos que llevan al relleno? Diaria, en la semana, el lunes, el martes, el miércoles. Entonces sigue uno preguntando, ¿cuántas veces se recoge la basura aquí a la semana? Tantas. ¿Cuántos viajes hace el vehículo por día? ¿Cuántos? ¿Cuántos vehículos hay? ¿Cuál es el volumen de ese vehículo? ¿Cuál es el peso de ese vehículo que es capaz de llevar? Así sucesivamente. Entonces mire que una de las cosas que yo a veces me pregunto, la información está, pero no la tienen debidamente recolectada.
Entonces, con esto les quiero decir que la planificación de esto a veces se hace muy antojadiza. Hagamos esto a ver qué pasa. Pero también pueden sumarse zonas adicionales habitadas por otras zonas de expansión según el POT. O sea que yo puedo tener una zona completamente desarrollada, una zona en proceso de desarrollo que lo tengo muy claramente en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, esta parte de población yo creo que se debe tener, ¿cierto? Porque siempre pasa de que se le pide al INEP, casi que se dice, pídale al INEP cuál es la población de la del distrito primero del Guarco. Y ahí y aparecen los datos urbanos y los datos rurales. Y del censo del 2011, creo que hicieron un censo el año pasado, o sea que casi que debe salir para el Guarco, para el Tejar, cómo cambia esa película. Entonces miren que esa población la tenemos hoy. Y como hacemos también nuestros proyectos de infraestructura sanitaria y ambiental, ¿cuánto es el crecimiento poblacional que tiene ese cantón año a año, año a año? ¿Ya? Entonces, para poder realizar la proyección de población se debe disponer de al menos información censal de 15 años y se identifican los métodos de cálculo. Entonces, mire que es importantísimo, la institución costarricense, que es el INEP, maneja toda esa situación. Es difícil sacar la información, no es fácil encontrar una información de eso, pero a veces la encuentra uno. Y porque nosotros necesitamos cómo crece la población año por año, ¿sí? ¿Cómo crece? Se incrementa la producción por persona a día, se incrementa la PPC día a día. Dato que la MUNI la puede saber. ¿Cómo lo puede saber? Yo llevo toda la basura del cantón al relleno y son tantas toneladas, yo tengo claro cuánta población tengo y entonces yo hago una división y encuentro que la población en el año 2019 eran tantas toneladas, la población era tanta y listo. Y en el 2020, ¿cómo cambia la película? A ver, entonces puedo hacer un seguimiento a ver si de pronto aumenta la PPC o no aumenta la PPC. Entonces, había una ingeniera del barco, yo le decía, bueno, usted ya empezó hace 5 años el famoso tema de la valorización de los residuos, separación. ¿Cómo ha impactado eso? Usted ha notado que se lleva el relleno menos o no se lleva menos. Son formas de usted establecer qué tan eficiente es tu programa. Entonces, en el caso, aparecen como formulitas o formas de uno obtener el crecimiento poblacional. Entonces, está el aritmético, está el exponencial, está el geométrico. Entonces dice que es necesario conocer los habitantes, ¿sí? Meta para definir las cantidades de residuos municipales que son necesarios de disponer. Pero todos estos datos lo debe tener la municipalidad. Entonces el proyectista del relleno lo que hace es pedir esa información con el fin de él también hacer su estudio. Es decir, me van a traer tantas toneladas aproximadamente, no está de separación, entonces eso que se está llevando al relleno es sin ningún impacto de separación, pero puede haberlo. Entonces ese diseñador tiene que estar previendo que de pronto le cambie la torta, que de ese municipio en el año 1 le está llevando unas toneladas, pero a partir del año 10 se pasó a un programa muy interesante de separación y se está llevando la mitad. Entonces su balanza financiera como proyectista del relleno se le está falseando. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Ampliamos el área del relleno, pero al señor financieramente de 500 toneladas a 250 es un hueco grande financiero. Entonces ahí es donde tenemos que prever toda esta situación. Interesantísimo el tema de separación y todo aquello, por eso se debe hacer. Porque entre menos basura que yo produzca, a llevar el relleno estoy pagando por eso, municipio. Y de pronto me puedo buscar que esa tarifa la estoy fomentando para otras actividades con la MUNI en el manejo de los residuos. La proyección de población se habla de que, que la población futura de la comunidad por lo menos entre los próximos 10, 20 años, con el fin de calcular los residuos sólidos municipales a disponer diariamente en un largo periodo, o sea, en 20 años, ¿cómo?
cómo es que se va a dar el aumento o la disminución de residuos sólidos de ese cantón propiamente. Otro lo mismo, otro lo mismo. ¿Qué le pasó al relleno de Acerrí? Que tenía 5 municipios al principio y hoy tiene 10, 15, 20. Pero eso es otra torta diferente. Para él fue bondadoso que le llegara a mucha gente, porque primero recibía 500 toneladas y hoy ya recibe 2.000. 500 toneladas en esa época, 15.000 colones, 2.000 toneladas hoy a 15.000 colones es muy diferente. No cambiando de precio, pero el precio ha aumentado. ¿Tá? Entonces, es importante lo de la población. Entonces, hay una población futura, población aritmética, que es la población futura, que se define igual a la población inicial por una razón de 1 más R a la N, donde este R es la tasa de crecimiento, lo tengo que tener, y N es el número de años a la cual yo lo voy a proyectar, y es la población inicial. Entonces, yo tengo que tener este datico, P sub 0 y R, muy claramente, que esa población me está creciendo a una tasa constante en el periodo que yo voy a diseñar. Aparece el geométrico del exponencial con otras condiciones, entonces a veces uno hace el cálculo con las 3 y define cuando no tiene dato INEP, pero la gran mayoría que hacemos nosotros es dato INEP y esa es la bibliografía, porque es que el INEP nos dice cuánto va a ser la población del Guarco en tal año por año. Ok. Hay una situación de asignación del nivel de complejidad, dependiendo de la población, ¿sí? Que habla de que es proyecto para un periodo de diseño, incluida la población flotante. Entonces, es baja complejidad para una población menor y también la capacidad económica puede ser baja, ¿sí? El medio puede ser de 2.500 a 12.000, medio alto de 12.000 a 60.000 y alto mayor de 60.000. O sea, una población de 60.000 habitantes ya tenemos nosotros un nivel de complejidad en el caso del relleno. Utilizando esas expresiones matemáticas permitirá hacer una mejor proyección, pero yo lo estoy haciendo por información que ya he obtenido de campo, ¿sí? También hay un análisis que el diseño de acuerdo al nivel de complejidad para periodo de diseño a 15, a 20, a 25, a 30 años. Es bajo, a menor, a mayor tiempo yo tengo más complejidad en una obra de relleno sanitario. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una gran cantidad de residuos en un sitio, acumulada, compactada, que debí ser muy previsivo en problemas que se puedan generar a medida que avanza el tiempo. Eso es lo que está pasando en que le está pasando a la Carpio y lo vamos a ver dentro de 2 semanas allí en el otro lado. Entonces, aquí el dato. Realmente al que nosotros nos vamos como costarricenses es al INEP. O sea, el dato de proyección es el INEP. Y ese es el que usamos como la base, la referencia bibliográfica que podemos trabajar. Y también podemos trabajar una información que ustedes dicen, si la información que hay también es interesante esa composición también es interesante para el proyectista. ¿Por qué? Porque él va a decir, bueno, aquí hay una gran cantidad de materia orgánica, aquí hay una cantidad de valorizable, pero no se está haciendo. No se está haciendo. Entonces, ¿qué hizo Acerrí? Acerrí le dijo a Holcim, venga, ¿por qué usted aquí hacemos un convenio? Yo le doy un sitio para que usted venga aquí, que usted está interesado en sacar residuos coprocesables ya metidas en el carro recolectados, venga acá a ver si yo quito una cantidad de toneladas del relleno y le doy más vida útil a esto. Porque yo quiero seguir ganando aquí. Yo quiero seguir aquí por varios años, entonces ayúdeme usted se lleva ese producto para allá, usted pone la máquina aquí, yo le doy el sitio, usted pone la máquina aquí, y ahí está la basura, el carro pasa, oiga, el carro pasa por la báscula y se va para compostar, para el coprocesado. Pasó por la báscula, ya pagó, se lo llevó al coprocesable y se lo llevó Holcim. O sea, esas 20 toneladas que llevó ese carro, que se las llevó para allá y que quedó aproximadamente una basura para el relleno, muy poca, pero ya se la pagaron las 20. O sea, que yo gané por punta y punta. Cobré la disposición y segundo, no ocupé todo el área. Eso, entonces estoy ganando.
Negocio, ¿cierto que es negocio o no es negocio? Para los dos, claro que sí. Y para el ambiente, también. O sea, ahí ganan, ahí están ganando muchos. Producción per cápita, ya pienso que ya ustedes tienen una idea de eso. Lo que queremos es tener los kilogramos por habitante día. E interesante es que la densidad suelta domiciliaria tiene aproximadamente esta densidad, entre 200 y 300 kilos por metro cúbico. O sea, un metro cúbico de residuos orgánicos pesa entre 200 y 300 kilos. Es una gran cantidad grande, un metro cúbico. Si nosotros producimos 1 kilo día y una densidad que no sabemos porque ponemos de todo, lo más pesado es lo orgánico. Ahora que yo estoy haciendo composteo, que me doy cuenta la cantidad de orgánico y el peso que tiene. ¿Okay? Entonces, este amigo, voy a dejar por acá, este amigo nos dice que la cantidad de residuos producidos en el municipio y la cobertura del servicio se puede obtener, o sea, los residuos producidos en el municipio y la cobertura del servicio, podemos obtener la cantidad de residuos con la siguiente ecuación. La PPC la puedo obtener es de producción per cápita, kilo habitante día, cantidad de residuos, que es esta, residuos, cantidad de residuos sólidos municipales recolectados en una semana, en kilo semana. Kilogramos de residuos sólidos recolectados en la MUNI en una semana. Entonces, dato que yo debo de tener, porque no sé la PPC. La población, ¿cuál es la población? ¿Cuántos días? Porque es a la semana, días a la semana. Entonces, aquí aparece 7 días, tiene una semana. ¿Sí? ¿Y cuál es el porcentaje de cobertura? Cobertura del servicio público de aseo, o sea, en porcentaje, es el resultado de la razón entre la población atendida y la población total. Dijeron en Costa Rica que es del orden del 78% la cobertura de recolección. ¿Qué quiere decir eso? Que un 22 se queda no recolectada y esa no se lleva al relleno. ¿Sí? Pero lo afecto aquí con la cobertura, para echar el PPC real. Entonces aquí, si la cobertura en Costa Rica es 78, que nos dio por allá un documento, entonces aquí se coloca este factor, 0.78, ¿para qué? Para que me aumente la PPC, porque es de la que se recolecta. Mire que es la que se recolecta. La que se recolecta es muy pequeña, más pequeña que la producción total. Por eso nos piden esta cobertura. Entonces esto me genera kilos habitante día. Forma de obtener la PPC partiendo de una información. ¿Sí? ¿Cómo saben esto? Ah, pues vamos al relleno y pedimos la facturación del relleno, semana. Y un municipio lleva mes a mes eso y semana a semana, porque el relleno le cobra, el relleno le factura mes por mes las toneladas, le manda la nota, vea, el vehículo tal, tanto, tanto, y la total suyo es tanto, punto. Análisis que puede hacer un funcionario de la MUNI que maneja el aseo. El vehículo número 1 llevó tantos viajes, tantas toneladas la semana 1. En la semana siguiente, ¿qué pasó? En la siguiente, ¿qué pasó ese vehículo? ¿Cómo está funcionando? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Será que la ruta está muy grande? ¿La ruta está pequeña? ¿Cómo es la película? A ver, ¿qué pasa, señores? Vengan los recolectores y conductor. ¿Por qué usted está variando tanto el volumen del vehículo? ¿Por qué está disminuyendo? ¿Qué pasa? ¿Sí? A usted el vehículo suyo está lleno, está llevando lleno. Se está quedando basura en la comunidad. Dígame, a ver qué pasa, por qué tanto. Y así sucesivamente. Entonces, esta PPC puede estarse. Eso. Este factor debe tender a ser ¿qué? Este 78% debe tender a ser ¿qué? A un 100. Porque yo tengo que bregar que la población atendida sea igual a la población total para ser eficiente. ¿Está? Ok. Voy a dejar por acá porque ya son las 9. No me rinde, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega la película. Jóvenes, en el chat, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Dónde puedo leer?
¿Qué dice Mónica? ¿Qué es la cosa aquí? Suelos fértiles. Ya me acordé. Disculpe que no había mirado el chat. Jóvenes, estamos. Le tengo la grabación.